jóvenes, muy buenos días, ¿cómo están? Si recuerdan efectivamente que habíamos visto en la clase anterior. Para dar un breve repaso respecto a lo que fue la clase anterior, recuerden que estuvimos conversando que el derecho mercantil forma parte de lo que es el derecho privado. Aunado a ello, conversábamos que tenía que ver con los actos de comercio y con los comerciantes. Y aunado a esa situación de lo que es el concepto y que proviene del derecho romano, mencionaba tres de las acciones que generalmente se ejecutaban en aquella época, en donde muchas de ellas se desarrollaban porque las mercancías se comenzaron a transportar vía marítima y de allí generaron diversas responsabilidades respecto a esa mercancía y a ese medio de transporte. Por otra parte, conversábamos sobre las características del derecho mercantil, sobre todo el hecho de la igualdad, procurando que ambas partes se encuentren en una igualdad de condiciones. Aunado a ello, conversábamos que el derecho mercantil es universal porque sus bases fundamentales son universales, sus estamentos, principios estudiados por igual para todas las partes del mundo, y se firman tratados comerciales sin vulnerar las legislaciones internacionales. Otro de los detalles valiosos del derecho mercantil es la costumbre, que además forma parte de lo que es las fuentes del derecho mercantil, porque el ámbito consuetudinario toma fortaleza en el hecho de que una práctica reiterada en determinada comunidad de manera permanente hace que se convierta en costumbre, y eso es lo que ha formado o ha fortalecido el derecho mercantil. Por otra parte, el derecho mercantil no tiene una serie de formalidades que sí posee el derecho civil. Entonces, hablamos de una característica como lo es la celeridad. No es lo mismo los contratos civiles a los contratos de naturaleza mercantil. Esos últimos son más flexibles y se dan de una manera más rápida que en el derecho civil. El derecho civil son sumamente formalistas. Y respecto al crédito, pues más que todo, las personas que poseen determinados créditos, se les hace más fácil realizar diversas situaciones en el ámbito del comercio. Y sumado a ese crédito que existe entre las personas que estén realizando un acto de comercio o actos mercantiles, está la buena fe, que es un principio fundamental porque el comportamiento de ambas partes es importante y debe existir para beneficiarse las partes. Y conversaba también sobre unas normas valiosas para el desarrollo de lo que es el derecho mercantil y los comerciantes, que la recompensa que se obtiene de los negocios debe ser una justa ganancia con base a diversos principios del derecho mercantil, que en los negocios se debe tratar con la equidad a todos, ya que todos son importantes para esa labor, que las bases fundamentales del negocio radican en la integridad, en la rectitud de proceder, en un servicio eficaz y en el servicio mutuo o recíproco. El conocimiento amplio y específico del estudio cesante que tiene la empresa y sus problemas, aun y cuando vemos de una manera como aislada la empresa, pues efectivamente realiza y desarrolla actos de comercio, actividades comerciales, y por ende debemos mencionarla. La permanencia y la continuidad de servicios son esenciales para esta materia, ya que brinda confianza por su reputación, experiencia y antigüedad. Las obligaciones para consigo mismo y para la sociedad, y los contratos que deben darse bajo los principios de equidad y de la buena fe, como lo mencioné hace un momento en las características. El principio de equidad y buena fe son fundamentales para que se puedan desarrollar estas actividades mercantiles y actos de comercio. Eh, por ende, pues definitivamente no podemos hablar de engaño, aunque efectivamente puede llegarse a dar, y por eso es que justamente el derecho mercantil tiene relación con otras materias, incluyendo el derecho penal, para que se realicen las debidas investigaciones del caso y se asigne la responsabilidad a aquellas personas que han cometido una falta. Y el tema del derroche de cualquier tipo, pues tiende a la eliminación de los servicios dados. Y deben prohibirse también los excesos de créditos. El hecho de que exista crédito no quiere decir que se abuse de ellos. También es importante mencionar la competencia desleal. Los arreglos entre comerciantes deben ser mediante contratos privados o arbitraje comercial. Y hablábamos de lo que era el arbitraje. Les decía que muy buenos días, Catherine, ¿cómo estás? Les decía que existen países o estados en donde efectivamente se desarrolla mucho el ámbito del arbitraje o el tema del arbitraje. Y el arbitraje
tiene como finalidad principal desahogar la actividad jurisdiccional en los tribunales. Nosotros tenemos la opción como personas de acudir a una justicia consensuada y para eso existen árbitros independientes o centros de arbitraje en donde son solventadas las controversias de una manera en que ambas partes queden satisfechas. Porque, como les dije en esa clase, muchas veces acudimos a un tribunal a solventar una situación y lamentablemente, aun y cuando la persona eh, sea considerada ganadora en esa decisión que tomó el juez, el tribunal, pues lamentablemente no es una decisión que satisfaga a las partes, incluso a la persona que ganó o que se considera ganadora. Por ello, el arbitraje viene a solventar estos conflictos y estas controversias de una manera distinta y efectivamente esa decisión denominada laudo arbitral tiene fuerza entre las partes. Ya la ejecución de la misma puede desarrollarse por los tribunales, pero ya es muy diferente porque es ley entre las partes. Y así como existe el arbitraje, existen otros medios alternativos de solución de conflictos, pero en lo que atañe al derecho mercantil, se solventará principalmente por el arbitraje. Y Perú es uno de los países en donde tiene mayor auge el desarrollo de y la solución de los conflictos mediante el uso del arbitraje. Incluso ellos agotan primero la vía arbitral para poder acudir a los tribunales. Lamentablemente aquí en Venezuela existen muy pocos centros de arbitraje, en Caracas pues donde está la mayoría, a nivel de la provincia hay muy pocos, pero la idea es incentivar a que las personas conozcan los beneficios que trae el arbitraje y la celeridad de los mismos, porque muchas veces también acudimos a los tribunales y lamentablemente las decisiones tardan años y años en ser dictadas y en ser publicadas. Incluso hay personas que lamentablemente en el transcurso del proceso fallecen y pues no son atendidas sus intereses y sus necesidades. En cuanto a lo que es el concepto del derecho mercantil, para dar un pequeño repaso, recordemos que es una rama del derecho privado, como se lo dije en su momento, que contiene normas legales y conceptuales dirigidas a regular las relaciones entre el comerciante y las actividades mercantiles que se realizan dentro de un entorno mercantil. Y adentrándonos ya en lo que es la materia, habiendo dado un pequeño repaso de lo que fue nuestra primera clase y que hablamos también del comerciante de manera individual y de manera colectiva, les comento que las principales fuentes del derecho mercantil es la ley y la costumbre. También muchos doctrinarios incluyen la jurisprudencia, pero la jurisprudencia en sí es un modo de interpretar las normas de derecho mercantil y analiza normas y textos legales, pero realmente no crea el derecho según los tratadistas o los especialistas, para que lo tengan en cuenta. Existen también otros instrumentos como los principios generales del derecho, las condiciones generales de los contratos tipo, normas corporativas, la doctrina que es súper valiosa y es importante al momento de consultar ante una duda que se nos presente, el contrato y los tratados internacionales, entre otros, ya que no crean derecho, ese ya está hecho. Respecto a los tratados, es valiosísimo y les recuerdo a su vez una característica del derecho mercantil que es la universalidad. Justamente esa universalidad se da porque muchos estados, por medio de sus representantes, se han reunido a celebrar diversos tratados que hacen que se regule determinada situación y esa situación es la que va a salir emanada por un tratado que debe ser efectivamente cumplido por los estados, aunque debe ser complementado también con una serie de protocolos, con lo que se denomina el soft law, que es el derecho blando. Aún no sé si ustedes conocían esa denominación soft law, derecho blando, porque es una serie o un conjunto de documentos que existen, pero que las partes o los estados, en este caso, no están obligados a cumplirlos. Pero también se dice en la doctrina y según los académicos que así como el Estado se comprometió a suscribir y ratificar un tratado y consecuencialmente el contenido de los mismos, también quiere decir que ese soft law que complementa ese tratado debe cumplirse a cabalidad para realmente materializar lo que está contenido en el tratado. Y por otra parte, pues, lo que es la costumbre mercantil, por su origen, ya que este derecho es consuetudinario, pero hay unos tópicos importantes que quiero que tomen en consideración cuando hablamos de la costumbre. Primero, la costumbre debe ser uniforme.
no puede ser aislada ni de manera ocasional. Y tomo como ejemplo lo que son los feriados bancarios y los horarios bancarios públicos, que sea de conocimiento de todos los que pertenecen al lugar. Y en cuanto a la localidad, bueno, puede ser aplicado de manera nacional, como es el caso, por ejemplo, de los feriados bancarios que vienen publicados en los calendarios ya de las instituciones y a nivel nacional, o a nivel local, siempre que sean hechos generales y, como les dije, no ocasionales y por un determinado espacio de tiempo. Tiene que ser constante y arraigado para crear esa conciencia de obligatoriedad, porque como se menciona, es costumbre, es algo que se ha repetido de manera reiterada por un espacio de tiempo en un lugar determinado. Entonces eso mismo llama a que se cumpla algo que realmente no se encuentra establecido en la ley, es costumbre. Y ojo con esto, no podemos confundir lo que son las prácticas mercantiles con la costumbre. Respecto a la costumbre, como les dije, podemos tomar en cuenta lo que son los horarios bancarios y los feriados bancarios. Pero si nos vamos, por ejemplo, a prácticas mercantiles, sucede mucho, por ejemplo, en aquellos ramos del comercio en donde a alguno de los comerciantes le llega un cliente a preguntar por un determinado bien o un determinado equipo que amerita unas especificidades y esa persona no la tiene, puede acudir a donde otro comerciante, un colega suyo, y le puede decir, bueno, necesito que me prestes tal objeto que alguien lo necesita y yo te lo devuelvo cuando me llegue el sustituto, por decirlo de alguna manera. Por otra parte, aquí en Venezuela les doy otro ejemplo de una práctica mercantil, ojo, no es costumbre y no podemos confundirla. Cuando se pasa las tarjetas de débito, generalmente pues debes dar la clave. En ese caso, en Venezuela, la persona que nos está haciendo el cobro de los bienes que estamos comprando o consumiendo, nos pide la clave y los datos personales para que esa tarjeta pueda ser aprobada y pasada. Y generalmente esos son datos confidenciales que no los deberíamos compartir ni decirlo a voz populi. Y en esos momentos, acá en Venezuela, nosotros nunca colocamos la clave, sino que aquí los trabajadores de esas entidades o de esos comercios nos piden los datos para que ellos mismos los pasen. Entonces eso sería como una especie de práctica mercantil que no debemos confundir con lo que es una costumbre mercantil. Pero ahora yo les hago una pregunta a ustedes, aquí compartiendo en la clase. ¿Cómo se prueba la costumbre mercantil? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo se podría probar la costumbre mercantil tomando en cuenta que realmente esta no se encuentra regulada porque es algo, les repito, que se da de manera uniforme, constante y permanente en un determinado lugar? ¿Cómo hago yo para probar ante tribunales realmente una costumbre mercantil? El tema de la costumbre es un tema muy, muy interesante. Como les dije, es fuente de derecho mercantil, porque el derecho mercantil se ha complementado con ello y esto lo ha hecho o lo ha desarrollado lo que es la vida del comerciante. Aunque efectivamente personas que no son comerciantes realizan actos mercantiles, como también lo vimos en la primera clase. Déjenme decirles que no hay un documento que pruebe la costumbre mercantil, pero aún así, aunque suene un poco metafórico, se puede probar en cualquier estado y grado del proceso en cualquier instancia. Ahora, si nos enfocamos en el ámbito o en la posición de un abogado que ejerce el derecho mercantil, la debemos probar por cualquier medio probatorio que exista. Y según la doctrina, según los estudiosos, se puede probar a través de sentencia y de jurisprudencia. Pero recordemos que las sentencias son emanadas de tribunales de instancia y la jurisprudencia proviene de los altos tribunales de la República. También por opiniones de autores calificados de lo que establezca la doctrina, como les dije en su momento, y por decisiones de diferentes cámaras de comercio de la localidad. Allí son vinculantes. Además de opiniones de los comerciantes de manera enunciativa más no taxativa. Entonces, ¿podemos probar la costumbre mercantil? Sí podemos probar la costumbre mercantil. ¿Cómo? En cualquier estado y grado del proceso. Ojo con esto. En cualquier instancia. ¿Cómo podemos probarlo? Por medio de cualquier medio de prueba o cualquier instrumento. Evidentemente, siempre y cuando se respete lo que establece la ley, ¿no? Que no esté fuera de lo que es
las buenas costumbres, la ética, sin faltar a lo que se establezca en la ley. Recuerden también el principio de la comunidad de la prueba, que también es imprescindible. Las pruebas son realmente del proceso y también es muy importante ver de qué lado son aportadas y la forma de aportación de las mismas. Pero podemos probar la costumbre y de conformidad, les repito, porque considero que es algo muy importante, de conformidad a la doctrina, se puede aprobar a través de sentencias y de jurisprudencia. La diferencia de las sentencias es que provienen de los tribunales de instancia y la jurisprudencia siempre va a ser emanada de los máximos tribunales. Además de autores calificados, decisiones de diversas cámaras de comercio de la localidad en donde se encuentren, que son efectivamente vinculantes, y opiniones mayoritarias de los comerciantes. Entonces, aquí es donde les traigo a colación, hablando de manera general en cuanto al derecho mercantil y en cuanto a lo que es el derecho en general, que qué bonito es el ejercicio del derecho. Realmente la persona que se dedica a ejercer el derecho y, y a ser un profesional que acude a los tribunales o que por lo menos usa el arbitraje para solventar los conflictos, tiene que valerse de todos los medios que tiene a su alrededor de una manera muy inteligente para probar diversas situaciones en un juicio. Pero aunado a ello también debe saber leer y leer entre líneas. Muchas veces nos quedamos solamente enfocados en un punto y no vemos la cosmovisión de las cosas. Entonces, es por ello que los invito a que tienen que leer y que por mucho que a veces suene pesado o sea difícil probar algo, claro que se pueden probar las cosas sin faltar a los principios que establezca la ley. Solo que hay que tener bastante astucia y ver más allá de lo que está establecido en la mesa, por decirlo de alguna manera. Lamentablemente, a veces los clientes, en vez de aportarnos la verdad o la claridad de las situaciones que van a ser solventadas en un tribunal, no aportan a plenitud eso. Y lo primero que yo he aprendido con el ejercicio del derecho es que mientras más claros sean los clientes con nosotros, que somos abogados y que abogamos por esa situación, es eso, es que nos hablen con la mayor claridad posible, porque justamente para eso es que nos están buscando. Entonces, es importante recalcar, independientemente de la profesión que estemos ejerciendo, que siempre y cuando el cliente o la persona que pide nuestra ayuda, nuestra recomendación y nuestro consejo, es dejar las cosas lo más claras posibles y aprovechar todo lo que tenemos a nuestro alrededor para probar de la mejor manera posible esa situación y que realmente pues la verdad sea plasmada allí en esa decisión. Por otra parte, tengo que comentarles la ubicación del derecho civil dentro del derecho mercantil y volvemos otra vez al tema de los tratadistas y de los doctrinarios. ¿Qué posición tiene el Código Civil o el derecho civil dentro del Código de Comercio? Para eso hay distintas tendencias. Tenemos que irnos por algunas personas, según su doctrina, su opinión, su justificación, tienen que irse primero al derecho civil antes que a la costumbre. Esa es una tendencia positivista. Y hay otros que tienen una tendencia en donde dicen que se debe acudir primero a la costumbre mercantil que al Código Civil. Es una interpretación de tipo restrictiva, es una tendencia ya mercantilista. Luego de la costumbre debemos acudir al Código Civil como tercera fuente, según los mercantilistas, cada quien con lo suyo. Si se alega la costumbre, debo probarla y el juez lo permite y se suple el silencio de la ley. Recuerden que les estaba mencionando hace un momento que dentro de las fuentes está lo que es la costumbre y la ley. Y la jurisprudencia también ayuda, pero es una manera de interpretar la ley en determinado momento o diversas situaciones. Y diferenciemos lo que es sentencia de jurisprudencia. La jurisprudencia es la más valiosa porque es la que deriva del máximo tribunal. Entonces, tomen en cuenta eso. La costumbre viene a suplir muchos vacíos de la ley. Respecto a los principios generales del derecho, pues se trata del derecho mercantil y particular porque tienen que aplicarse para darle solución a un caso planteado. Lo caracterizan, así se crea el derecho, los principios del derecho mercantil. Uno de ellos que se puede mencionar es el lucro, la rentabilidad y el derecho. Precisamente por eso es que surge el derecho mercantil, ¿no? Para que haya una rentabilidad y un beneficio mutuo. Si yo estoy vendiendo algo determinado, es porque quiero realizar una labor y como contraprestación
deben darme un monto determinado. Pero ojo, también mencionábamos en la primera clase que es importante que esa ganancia no caiga en excesos, porque de nada sirve que realmente cuando se esté desarrollando ese círculo comercial o ese proceso tan importante en el derecho mercantil, haya un desequilibrio en esa situación, porque entonces se está socavando o soslayando una de las características primordiales del derecho mercantil, que es la equidad. Y aun y cuando suene como muy utópico, pues realmente el interés es ese, porque aquí hay un intercambio de bienes y servicios. Y en cuanto a la analogía, que también la analogía es importante en cuanto a las fuentes del derecho mercantil, es la aplicación de una consecuencia jurídica de derecho mercantil en un caso similar de derecho. Por ello, se da también en el derecho mercantil lo que es la analogía. Eh, para que me entiendan, existe un caso determinado. Ojo, no todos los casos son los mismos. Por mucho que nosotros queramos decir que hay un caso muy similar al otro, hay que tomar también en cuenta esa situación. No todos los casos son iguales, pero sí muchas veces cuando acudimos a otros casos que son muy parecidos a estos, se puede aplicar la analogía y así se van solucionando diversas situaciones eh, que son necesarias solventar. Recordemos que como sociedad siempre estamos en constante evolución y hay que ir cubriendo estas situaciones. Por eso también les mencionaba que consideraba bastante preocupante el hecho de la inteligencia artificial, porque aun y cuando la tecnología y la inteligencia artificial nos están haciendo más fácil muchas actividades que desarrollamos en nuestra vida diaria, también es muy cierto que la inteligencia artificial va a venir a suplir muchas cosas que realmente nosotros como seres humanos podemos desarrollar. Y que a pesar de que antes se veían muy complejas, pues por lo menos se iba a poder desmenuzar o se iban a ver los tópicos desde una manera humana. Y a mi parecer, con el respeto de todas las personas que apoyan la inteligencia artificial y están haciendo todo lo posible para facilitarnos la vida, considero que es algo bastante delicado porque no sabemos hasta qué punto pueda llegar a apoderarse esa inteligencia artificial y pueda perjudicarnos en gran medida. Por ende, pues los extremos son malos. La tecnología nos ha ayudado mucho, nos ha brindado muchas herramientas, nos ha facilitado el hecho de ejecutar diversos, diversas actividades comerciales, diversas actividades mercantiles, no solamente en el ámbito del derecho mercantil, sino a nivel general. La globalización, pues, es un hecho y cada día está avanzando a pasos agigantados, ¿no? Y así como, por ejemplo, estamos celebrando este encuentro virtual, pues se están desarrollando muchas situaciones que efectivamente nos benefician. Y qué bonito es podernos formar teniendo el conocimiento de diversos lugares y conocer, por ejemplo, pues diversas costumbres que se desarrollan, por ejemplo, en Ecuador, como les mencioné el caso del Perú con el arbitraje, el caso de acá de Venezuela. Pero también pues llamar la atención a esta situación y no dejar de lado pues lo valioso que es la parte humana y esas características del derecho mercantil que nos llaman a actuar con la buena fe. También conversábamos en la primera clase de lo que eran los actos de comercio. Y respecto a los actos de comercio, como ha sido difícil en el desarrollo de la historia llegar a definirlo, han existido diversas concepciones. Está, por ejemplo, la concepción económica, la concepción por el objeto y la forma, la concepción subjetivista y la concepción de la recepción masiva, además de la concepción legal. En definitiva, hay cuatro principios que nos conducen a aclarar qué es el acto de comercio, que es la interposición en el cambio de bienes y servicios, como les dije hace un momento, la distribución de esos bienes y servicios, porque nada hacemos teniendo ese bien y servicios, pero si no se distribuyen, pues estaría paralizado ese proceso, la circulación de la riqueza y la especulación. Y respecto a lo que es una definición del acto de comercio, es aquel negocio o contrato que se inicia con la interposición en el cambio de bienes y servicios que conjuntamente con la distribución de la misma tiene como finalidad la circulación de la riqueza. El objetivo principal es la ganancia o la rentabilidad. En la clasificación de los actos de comercio están los actos de comercio absolutos y los actos de comercio relativos.
Respecto a los actos de comercio absolutos, está la creación de las empresas, la compra y venta de empresas o establecimientos o entidades comerciales, operaciones cambiarias, operaciones de bolsa y operaciones de navegación. En cuanto a los actos de comercio relativos, son aquellos que se realizan dependiendo de tres factores. Les dije en ese momento que era la intención de las partes, la causa de las partes y el sujeto que realiza el acto. Y dependiendo del sujeto pueden ser unilaterales y bilaterales. Unilaterales cuando una sola de las partes es comerciante y bilateral cuando ambos son comerciantes y ambas partes pues efectivamente quedan obligadas. Esto para darles un recuento de lo que es también el acto de comercio. Eh, por otro, por otra parte, hablando también de lo que son los tratados relativos a lo del derecho mercantil, es importante mencionar la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. Esta Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional unifica todo el derecho mercantil internacional y por ello está estructurada y organizada con representantes de diversos países a nivel mundial. El perfil que se rige para que represente al país en la comisión es abogado especialista en derecho mercantil y se establecen unos objetivos, funciones y en qué consiste. Esta comisión ejerce el mandato a través de la Asamblea General. También les mencioné la situación de lo que es el comerciante individual y colectivo. El comerciante individual pues no tiene socios o asociados, es aquella persona que desarrolla el comercio de manera individual y ejerce en nombre propio y obviamente pues todo lo que desarrolla pues es su responsabilidad. ¿Con qué finalidad? Con fines de lucro y representado a través de firmas personales que son requisitos indispensables como la capacidad. Y respecto a lo que es la persona del comerciante de manera colectiva o social, es aquella persona o agrupación de dos o más personas que ejercen el comercio por cuenta de otro. Eh, Cuando hablamos ya de personas jurídicas, ya cambia mucho lo que es esta faceta de la actividad mercantil individual. ¿Ustedes creen que si nosotros nos ponemos de acuerdo para realizar o para conformar una empresa, por ejemplo, Vinicio o William o Catherine pueden llegar a desarrollar una actividad en nombre de los demás socios de la empresa o creen que existe algún problema respecto a eso? Les repito, nosotros constituimos una empresa mercantil y Vinicio o Catherine, por ejemplo, quieren celebrar diversos actos de comercio a nombre de la empresa y lo ven como muy natural. ¿Ustedes consideran que es viable, que se puede materializar? No, doctora, no sería viable porque directamente se necesitaría la aprobación de todos los socios. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Catherine, muy amable. Eso es importantísimo. Ya el hecho de que hayamos constituido una empresa, una compañía determinada, quiere decir que debe existir la aprobación de ese grupo de socios para poder desarrollarlo. Ya si, por ejemplo, nosotros como socios le estamos dando esa autorización y le damos un poder a Catherine para que ejerza determinadas actividades a nombre de nuestra empresa, es muy diferente. Pero si ella lo hace sin pedirnos autorización, pues efectivamente es nulo y ahí comienzan diversas situaciones que pues en la empresa muchas veces también se ve, lamentablemente aún y cuando existe esta característica de la equidad y la buena fe, lamentablemente pues no todas las personas obramos de esa manera y es donde comienzan a generarse diversos temas. Además, es muy valioso el tema de la empresa porque las empresas vienen a cubrir una gran parte de lo que es ese desarrollo de intercambio de bienes y servicios, distribución de esos bienes y servicios y finalmente la satisfacción de diversas necesidades que existen en la sociedad, pero siempre tiene que existir esa iniciativa y sumado a esa iniciativa está el riesgo que poseen y que van a tener que sobrellevar todos los integrantes de esa persona jurídica, que sería la empresa, la compañía, y siempre va a existir porque por más equilibrada que se encuentre la economía, siempre van a haber unas determinadas fluctuaciones y situaciones que a pesar de que se vean aisladas, pues van a afectar. Si no nos vamos tan lejos, pues estuvimos pasando por la situación de la pandemia
y con la presencia de la COVID-19 a nivel mundial, hizo que se afectaran muchas situaciones y muchas relaciones comerciales. Por ejemplo, una de ellas que puede ser muy básica, pero es elemental, es el hecho de transportar las mercancías por medio de los containers. Y eso llevó a que un traslado que se realizaba, por ejemplo, desde China hasta Estados Unidos, tenía un monto que realmente pues no era significativo para las empresas y ahorita hasta se cuadruplicó. Entonces, eso se ve afectado en el desarrollo de todo ese ejercicio comercial y obviamente nosotros como ciudadanía, pues también nos vemos afectados. Pero son cosas que hay que ir llevando y que no sabemos también qué pueda llegar a pasar. Entonces, pues siempre va a estar ese riesgo. Y también debo mencionar que además de esa iniciativa y de esos riesgos que tenga la empresa, hay unos signos distintivos de la empresa para diferenciarlas de iguales o de sus semejantes, que es, por ejemplo, la firma, la insignia, la marca y el emblema. Aun y cuando esto se vea como algo muy normal, nunca nos detenemos realmente a ver lo importante que es el nombre bajo el cual el comerciante o empresario desarrolla su actividad comercial, que en este caso sería la firma, la insignia, que es el signo distintivo del local en el cual el empresario o comerciante desarrolla su actividad, que puede corresponder o no a la firma, pero puede estar integrada por figuras, símbolos. La marca, que debe ser registrada, ojo con eso, con el tema de la marca, que es un signo distintivo del producto por medio del cual se establece la procedencia de las mercancías de una determinada empresa, y el emblema, que está destinado a representar gráficamente y de un modo compendioso a una empresa constituido por iniciales o por siglas. Entonces recordemos que lo que diferencia a una empresa de la otra es la firma, la insignia, la marca y el emblema. La insignia y el emblema no están regulados por el ámbito mercantil y por ello es que también pueden surgir determinados inconvenientes. Y allí es donde se tiene que acudir a lo que es el Código Civil, pero bueno, como les digo, en la medida en que va avanzando la sociedad, también se van cubriendo diversas situaciones y tomando en cuenta la universalidad del derecho mercantil, pues podemos ir supliendo estas necesidades. De allí también la importancia de lo que es la costumbre y de lo que reiteradamente y de manera permanente se va usando en nuestras localidades para poder cubrir ese vacío que en determinado momento tenga la ley. Y como les dije, también verificar la situación de la jurisprudencia. La jurisprudencia es un instrumento valioso que debemos tomar en cuenta, pero que también hay que ver con mucha mesura porque lamentablemente hay situaciones en el derecho que no escapan, por ejemplo, de corrupción, de sobornos, y pues lo tengo a corazón porque es una realidad. Eh, Existe un profesor que fue magistrado del Tribunal Supremo de Justicia aquí en Venezuela, que llegó y dijo que, bueno, que el TCJ era la mejor sastrería. Y si nos ponemos a detenernos con esa frase, pues es preocupante el hecho de ver que de conformidad a cómo se ha llenado el bolsillo, sin hablar de política, porque no estoy hablando de política, estamos hablando académicamente, lamentablemente muchas veces esas decisiones que se ventilan en los tribunales se dan de acuerdo a una suma que aportan las partes por el interés que tienen que salgan beneficiados. Entonces eso también hay que tomarlo en cuenta, pero hay que avanzar en esas políticas que incentiven a que efectivamente se cumpla con lo que se establece en el derecho. Y yo por eso también pues los felicito porque estén aquí, porque es una manera de crecer, de enriquecernos, de avanzar y de saber que podemos hacer una transformación en la sociedad comenzando por la educación. No lo dejen de lado, no dejen de lado por favor eso. Siempre motivarlos a que lean, a que investiguen, a que estudien y no quedarse con el facilismo porque pues eso a la larga nos lleva a nada. Sumado a todas esas diferencias y esas individualidades de lo que es la empresa, también debo hablarles de lo que es la competencia desleal. Y esa competencia desleal es un comportamiento que asume el empresario o el comerciante que contraviene esos principios legales, como les dije en su momento, y contractuales, en donde perjudican a otros, violando sus derechos en el ejercicio del comercio de la misma actividad. Y se diferencian tres categorías de manera doctrinaria.
La primera por confusión, por denigración y por sustracción. La competencia desleal por confusión la confunden con otra. Por denigración, porque desprestigia a la empresa por medio de falsas frases o determinadas actividades. Y por sustracción, porque se aprovechan de los secretos comerciales para que sean usados en productos de otras empresas. Les voy a dar un ejemplo bastante llamativo. Hay empresas o hay transnacionales que son conocidas a nivel mundial y que evidentemente pues manejan redes sociales que le prohíben a sus trabajadores el uso de redes sociales, porque se han percatado que muchos de los trabajadores al inicio no respetaron la confidencialidad de su trabajo y fueron divulgando ese tipo de secretos, realizando competencias desleales y por ende una de las cosas que firman los trabajadores de esas transnacionales es el pacto de confidencialidad para que no sea divulgado ningún tipo de información que se ventile en la empresa y aparte de ello pues se les prohíbe tener sus redes sociales. Pero ahora respecto a los derechos, ¿ustedes qué opinan en ese tema? ¿Ustedes consideran que sea justo que un trabajador que está en todo su derecho, por ejemplo, de tener una red social, no puede abrirla porque trabaja para una determinada empresa? ¿Qué opinan ustedes? E- Efectivamente, doctora, a mi criterio se trata de mantener a buen recaudo y garantizar en sí la información que se pueda dar en cada una de las empresas o en este caso instituciones públicas. Por eso es el acuerdo quizá de confidencialidad para evitar así, como usted lo mencionó, fuga de información en este caso para la competencia o empresas que puedan plagiar, digamos, ese tipo de información. Pero ¿estás de acuerdo, William, con que a esa persona se le prohíba el uso de redes sociales por el hecho de trabajar en determinada transnacional o determinada empresa reconocida? Bueno, en el caso de aquí de nosotros, no se nos prohíbe el uso de las redes sociales siempre y cuando no se transmita información de la institución, ¿no? En este caso, si se prohíbe, yo creo que no estaría de acuerdo, porque si yo voy a hacer algo personal, no afectaría de ninguna manera a la empresa. Gracias, William. Muchas gracias por tu aporte. ¿Alguien más que pueda, por favor, compartir sus consideraciones, si está de acuerdo o no está de acuerdo con que una persona que forme parte de una transnacional, que sea trabajador, se le prohíba el uso de las redes sociales por el hecho de ser trabajador de esa empresa? Mi doctorita, pues en este caso, pues el derecho fundamental de todo ciudadano, pues es el derecho principal a la libre expresión, al derecho obviamente, a expresarse de todo término, ¿no? Pero obviamente en compañías, como usted bien lo dice, hay políticas internas. Y como bien dijo el compañero, pues se prohíbe de una u otra forma, pues dar alguna, a, dar, me imagino, algún criterio o dar información de cierta empresa. Pero en el ámbito pues penal, pues obviamente es un derecho fundamental pues, el de tener acceso a cualquier... Tal y como lo compartió tanto el señor William como Vinicio, es importante destacar eso, ¿no? Que principalmente pues gozamos del derecho a la libertad de expresión. Y el hecho de que sea prohibido el uso de una red social por el hecho de que nosotros formemos parte de una empresa determinada, pues realmente no estoy de acuerdo con eso, porque es un derecho que tenemos a expresarnos siempre y cuando, como lo mencionó William, si mal no estoy, no se esté divulgando, y el señor Vinicio también, no se esté divulgando políticas internas de la empresa o de la entidad donde se trabaja. Uno entiende efectivamente que hay secretos que no deben ser divulgados, que son políticas que deben ser respetadas, que debemos asumir esa responsabilidad con toda la seriedad del caso, pero tampoco es, o sea, no debería aceptarse que la empresa prohíba pues ese tipo de situaciones porque sí, Felber, con todo gusto.
Doctora, ¿qué tal? Muy buenos días, compañeros. En acotación a lo que refirieron los dos compañeros y usted, doctora, ha venido haciendo conocer durante el desarrollo de la cátedra, efectivamente, no, como usted mismo lo termina de mencionar, no se puede coartar la libertad de expresión. No así, yo también puedo exponer un ejemplo que se evidenció acá años anteriores en lo que es nuestro país Ecuador, específicamente con las unidades de policía comunitaria creadas en gobiernos anteriores, asimismo como para evitar la distracción de ciertos compañeros que realizaban el servicio de atención ciudadana, policías que estaban de servicio fijo en las unidades de UPC, pendientes de la llegada de algún ciudadano, usuario que requiriera algún tipo de asesoría, diligencia policial. Entonces, como para no de que no se distraigan de sus actividades diarias y como bloqueaban más bien ciertos accesos a la red de internet. O sea, yo considero que eso debería ser lo idóneo en las empresas y no coartar la libertad de expresión y evitar también a lo mejor que se divulgue cierta confidencialidad de la empresa. Gracias por la participación de cada uno de ustedes. Considero que es muy valioso y nos nutre a todos y a cada uno. Sí, rotundamente no podemos aceptar que no sea vulnerado el hecho de usar redes sociales porque se está pues violentando lo que es el derecho a la libertad de expresión, respetando las políticas de la empresa. Considero que deberíamos gozar de las mismas y entender que bueno, que existen esos secretos y esas políticas, pero que no se han soslayado los derechos que tenemos como personas. Como les dije, los extremos pues son malos. Eh, por otra parte, quiero también establecer algo muy importante que es las diferencias y semejanzas en lo que es entre el factor de comercio y el dependiente. En cuanto al factor de comercio, existen unas semejanzas junto con el dependiente en que ambos son auxiliares dependientes del principal comerciante. Obviamente el comerciante puede realizar diversas actividades, pero se vale también de la ayuda de otras personas para poderlas ejecutar, porque por sí solo pues sería muy difícil la ejecutividad de las mismas, ¿no? Actúan en nombre y por cuenta del comerciante, ambos no son comerciantes, se les está prohibido traficar en detrimento del comerciante, son desde el punto de vista interno trabajadores, ojo, son trabajadores, y les rige la legislación y ordenamiento jurídico laboral, por tanto les es aplicable todos los beneficios y gratificaciones que posee el ordenamiento jurídico. Como les dije en la primera clase, es importante destacar que muchas personas se aprovechan o se valen de la existencia del derecho mercantil para evadir sus obligaciones laborales. Y eso ha ocurrido en un sinnúmero de situaciones. Por eso dentro de los tribunales, los jueces aplican lo que, por ejemplo, se aplica aquí en Venezuela es el test de laboralidad, en donde se van verificando determinados ítems o elementos dentro de esa relación para verificar si esa relación es estrictamente laboral o es mercantil. Personas aprovechadoras que conocen más del derecho, así como muy coloquialmente mencionamos a veces que quien conoce la ley conoce la trampa, valiéndose de ese conocimiento establecido en la ley, entonces dicen, no, por ejemplo, yo tengo una firma personal y hay un facturero, usted es una persona comerciante y ahí no hay ninguna relación laboral. Pero si ese, por ejemplo, facturero, para hablar de un ejemplo muy genérico, porque como les dije, hay que enfocarnos en las especificidades, este, si verificamos que ese facturero solamente lleva identificación o elementos de esa empresa, nos estamos dando cuenta que realmente es una relación laboral que quiere ser evadida por ese encargado de esa empresa o de esa sociedad. Entonces, tomar en consideración y tener mucha mesura al momento de verificar todos los elementos que están implicados dentro de esa relación comercial y también ver un poquito más allá, porque con la astucia de muchos comerciantes quieren que se desarrolle todo como si fuera una actividad netamente comercial para evadir una relación laboral y todas las obligaciones que lleva consigo el hecho de tener trabajadores. Por eso es que les menciono el factor de comercio y la persona dependiente. Son auxiliares del comerciante, pero son trabajadores del mismo. Las diferencias es que uno ejerce funciones de dirección, en el caso del factor de comercio, y la persona dependiente es un empleado subalterno.
El factor de comercio ejerce la representación del principal y el dependiente no. El dependiente, para poder representarlo, necesita una autorización, como lo mencionamos hace un momento. Al factor de comercio lo vincula con el principio una dualidad. En cambio, el dependiente lo vincula desde el punto de vista interno, o sea, solamente laboral. El factor de comercio se constituye mediante la figura del mandato como representación y al dependiente lo vincula es el contrato laboral. El factor de comercio, su mandato debe ser registrado 2 veces en el registro inmobiliario y en el de comercio, y para el dependiente puede ser o no inscrito. Y el mandato para el factor de comercio puede ser amplio, amplísimo o ilimitado. En cambio, para el dependiente debe señalarse expresamente las atribuciones o facultades en caso de ser autorizado para ejecutar actos de disposición. Entonces, tomemos en cuenta las diferencias y las semejanzas entre lo que es el factor de comercio y el dependiente. El dependiente está más ligado al ámbito laboral que lo que es el propio factor de comercio, que puede representar de una manera amplia a ese comerciante. En cuanto a la agente o el viajero, es una figura que anteriormente era muy importante y que transitaba por el país promocionando el producto o varios de ellos. Este agente puede ser dependiente o independiente, además de promocionarlo, vendía y cobraba como el corredor de seguros, como es el caso de independientes, pero actualmente es muy poco usado. Sí lo tienen algunas empresas, pero no todas, es una alternativa. No sé si en Ecuador se desarrolle la labor de la gente. Aquí, por ejemplo, aún existen muchas personas que trabajan de esa manera, que se desplazan a lo largo y ancho del país, en donde promocionan un producto o varios de ellos, venden, cobran y realizan una actividad que el comerciante por sí solo pues sería difícil que desarrollara, pero pues aún se ve. Ojo, el agente es una persona que trabaja bajo exclusividad de la empresa. Bien, entonces también hay que verificar eso. Y el auxiliar independiente obra en nombre propio y por cuenta del principal. Su manifestación se encuentra en el comisionista. Estas son figuras importantes que colaboran, como les dije, con la persona del comerciante. Lo que vincula al comisionista con el comerciante es el contrato de comisión y sus características son que es consensual, o sea, se da previo a un acuerdo entre las partes, que es bilateral, hay obligaciones recíprocas, es un contrato de tracto sucesivo, o sea, que se va dando por cuotas o por partes, y es un contrato conmutativo porque se establecen las obligaciones de las partes, un contrato personalísimo. Existen otro tipo de obligaciones, pero vamos a dejar esa parte por allí para no confundirlo con lo que es el factor de comercio, la persona dependiente, el agente que aún se aplica y la persona que va desarrollándose, como lo dije hace un momento, como agente. Sí, eso yo considero que ese sería el agente dentro de nuestro territorio ecuatoriano. Y en el caso que mencioné del vendedor informal, sería la persona que adquiere su producto y de manera independiente los promociona recorriendo, desplazándose dentro del territorio. Sí, señor, correcto, está bien. Muy bien, señor Felber. Y pues también está la figura importante dentro de lo que es el derecho mercantil y la actividad comercial, que es el depositario. Eh, es un marco legal que está establecido, es mercantil cuando una de las partes es comerciante, cuando las cosas objeto de depósito generan una rentabilidad. El depositario, ¿qué es esa figura? Como su nombre lo indica, allí es donde se entregan mercancías dadas en depósitos. Generalmente pueden ser granos, pueden ser frutas y cualquier otro tipo de depósito sobre bienes muebles. Y su naturaleza es netamente mercantil. Se consideran bienes muebles y les corresponde así al depositario realizar esa cobranza. Si son exigibles y no lo realiza el cobro, debe haber resarcimiento para esa persona depositante. El depositario es un comerciante que actúa en nombre propio y por cuenta del comerciante y tiene las mismas obligaciones del comisionista. Pero ¿cuál es la relación existente entre el depositario y el depositante? Por una certificación de depósito con naturaleza de títulos valores impropios, de acuerdo a la cantidad de bienes muebles y la conducta o forma en cómo se maneja el depositario con ellos. Es diferente a lo que es los títulos valores. Recordemos que los títulos valores
son la letra de cambio, el cheque y el pagaré. En este caso estamos hablando es del depósito de las mercancías, pero sí es valioso que ustedes lo manejen, ¿no? Y entre otra persona auxiliar del comerciante, es el vendutero, que aquellas personas que se encargan de realizar ventas mercantiles, pero en subasta. Las subastas aún se realizan, aunque se ve mucho como en noticias, para a veces obras sociales, obras de caridad, pero también existen y son auxiliares del comerciante, para subastar obras de arte, piezas únicas, pero todavía se ve. Y los corredores de bolsa, que también son mencionados en lo que es el ámbito mercantil, su función principal es la intermediación, porque facilita la celebración de los contratos. Repito, los corredores de bolsa lo que hacen es una labor de intermediarios, porque facilitan esa celebración de contratos. Y también efectivamente hay distintos tipos de corredores. Hay corredores de bolsa, corredores públicos de seguros e intermediarios. Trabajan para uno y otro, ya que tiene capacidad para acelerar contratos. Nunca el corredor es propietario de las bolsas o el dinero, solo intermedia y facilita. Lo que busca el corredor mayoritariamente es que el contrato se celebre, porque realmente no está facultado para recibir pagos ni para cobrar pagos. El fin o el objetivo principal es que ese contrato se materialice, porque netamente, como lo acabo de mencionar, son intermediarios. Por otra parte, también es importante mencionarles ahorita lo que son las cámaras de comercio. Eh, las cámaras de comercio, pues efectivamente se escuchan aún, incluso por redes sociales, por el Instagram podemos ver también que muchas cámaras de comercio se han actualizado, además de que tienen su página web, tienen también Instagram y se dan a conocer por medio de las mismas las actividades que realizan. Las cámaras de comercio son asociaciones civiles sin fines de lucro que normalmente, aun y cuando en estas se reúnen los comerciantes, son de naturaleza civil, ya que su fin es ayudar al gremio. Y aquí, dentro de las características del derecho mercantil, una de esos elementos importantes es justamente la buena fe y el crédito. Si sumamos esa buena fe y el crédito a estas cámaras de comercio, está estrechamente ligado, porque ayudándose de manera gremial, efectivamente se pueden desarrollar muchas actividades que el comerciante por sí solo, de manera desorganizada, pues se le complicaría más. No estoy diciendo que no podría hacerlo, porque sí lo puede hacer, pero de una manera más complicada. Ya cuando se organizan de manera gremial, es mayor la fortaleza que tienen, desarrollan actividades de manera grupal, como un bloque, y pues tal y como se menciona muchas veces en los animales, ¿no? En manada o en grupo es mucho mejor que solos. Solos podemos hacer también cosas, pero en grupo y de manera organizada, pues mucho mejor. Estas cámaras de comercio, ojo con esto, se registran en el registro civil y hay cámaras de comercio por cada estado. El documento constitutivo se realiza de conformidad a las normas que se encuentran en el país determinado y de acuerdo a la estructura, forma o manera de las asociaciones mercantiles. Su objeto se encuentra establecido allí mismo y hay atribuciones señaladas en los códigos de comercio generalmente y lo que se establece también en el documento constitutivo. Recordemos que además de las normas generales que se establecen dentro de los códigos de comercio a nivel mundial, una de las características que tienen los contratos en materia mercantil es que se rigen por los estatutos de esas actas constitutivas. Por eso es que es tan valioso lo que se establezca allí y por eso hay que trabajar con una lupa cuando se están constituyendo las asociaciones y los fondos de comercio, con el fin de que no vaya a generarse ninguna circunstancia que pues pueda traer inconvenientes después. La idea es que esté suficientemente regulada la situación de los comercios, de las actividades que se van a desarrollar, cuál es el porcentaje de cada uno de los socios, qué responsabilidades tiene cada uno de los socios, de conformidad al cargo que tenga cada uno de ellos dentro de la sociedad,
establecer qué puede hacer, qué no puede hacer, cuál es la vigencia de esa empresa o esa entidad, porque esto pues va ayudando y va conformando lo que son las bases para que se pueda solidificar a manera de ejemplo un edificio sin que haya desestabilización, porque allí es donde habría que solicitar aclaratorias, en donde tendríamos que ver si la costumbre puede suplir esos vacíos, si yéndonos a la ley nos satisface la solución de ese caso determinado, o si por el contrario tenemos que acudir a la jurisprudencia o a la analogía, como lo dije hace un momento, para solventar estas situaciones. También puedo mencionarles lo que son las bolsas de comercio, que los establece el Código de Comercio, pero la ley del mercado de capitales señala como bolsa de valores. Eso también depende pues, de la legislación de cada país. Y en cuanto a las ferias y los mercados, no se ha eliminado, ya que esas fueron las que efectivamente, como les dije en la primera clase, fueron las que originaron el derecho mercantil. Tienen una administración que supervisa, administra, suministra y son reguladas por las ordenanzas municipales en cada municipio, tal como su nombre lo dice. Las ferias se realizan solo en ocasiones especiales, pero efectivamente pues aún siguen existiendo. En cuanto a las obligaciones del comerciante, pues la doctrina ha señalado que las obligaciones del comerciante son legales ya que se encuentran establecidas en los códigos de comercio y estas obligaciones pues son de tipo imperativo. Como les dije hace un momentico, es primordial que si vamos a realizar una actividad mercantil, debemos registrar estas situaciones en el registro mercantil. Ojo, como les dije, con las cámaras de comercio. Las cámaras de comercio son debidamente constituidas y registradas en el registro civil. No se registran en el registro mercantil y ese es un detalle que tienen muchas personas cuando, por ejemplo, acuden a un despacho de abogados, que muchas veces piensan que todo ese tipo de instituciones son registradas en el registro mercantil, pero, como les dije, con diversas formalidades y el propósito del mismo hacen que deban ser constituidas en el registro civil. Además, hay que sumar un detalle muy importante que es las asociaciones civiles, tal como su nombre lo indica, y gremiales, las cámaras de comercio, no tienen un fin de lucro. En cambio, cuando vamos o acudimos al registro mercantil es porque hay un interés en un lucro. Entonces, por eso es que se constituyen las firmas personales en el caso de los comerciantes de tipo individual, pero también tenemos la oportunidad de constituir empresas o sociedades mercantiles porque efectivamente hay un lucro. El detalle es que cuando se generen las ganancias en una firma personal, la ganancia es solamente de la persona que tiene esa firma personal y puede, coloquialmente hablando, invertir o gastar su dinero como le plazca. Ya cuando se genera una ganancia en cuanto a la empresa mercantil, los socios van a percibir este porcentaje de ganancias de conformidad a las acciones que tienen aportadas de conformidad al documento constitutivo y las reformas posteriores a la misma, porque el capital pues ya es distribuido de conformidad a las acciones establecidas allí. No es que, por ejemplo, yo voy a aportar un carro a la compañía y ese carro sigue siendo mío. No, cuando yo aporto un bien para constituir una determinada empresa, como les acabo de mencionar, un carro, o un bien inmueble, una casa, un apartamento, ya ese apartamento deja de ser de Denis Trejo y pasa a la compañía. Hay que tener mucho cuidado con eso porque las personas pues también siempre tienden a confundirlo. Y para no desviarme del tema, siguiendo con lo que son las obligaciones del comerciante, pues se desprende en los comerciantes formales e informales, como lo dijo uno de sus compañeros hace un momento. Los formales son los que no se encuentran al margen de la ley, porque acuden efectivamente al registro civil y cumplen con todas las exigencias de la ley y del caso. Se registran, adquieren un derecho, tienen un nombre comercial para diferenciarse de otros comerciantes. Es propio de una ventaja muy importante que tiene el derecho de propiedad sobre ese nombre y cumple con las formalidades. Por ello es que adquiere beneficios otorgados gracias al registrador. Y el legislador le otorga en el caso de insolvencia procedimientos exclusivos al comerciante, como el caso del atraso y de la quiebra. Y se inicia en el registro mercantil con una serie de formalidades. Lo primero que se pide es el nombre, luego del nombre pues se va cubriendo
en Venezuela. No sé qué tan avanzado se esté desarrollando, por ejemplo, en Ecuador. Imagino que va mucho más adelantado que nosotros, porque lamentablemente en Venezuela hemos tenido como una especie de retroceso en muchas situaciones, pero hasta ahora en Venezuela se está usando un sistema en donde podemos ir adelantando determinadas situaciones por Internet. Pero el problema del sistema que se está implementando acá es que no todas las situaciones se pueden ventilar por el sistema, sino que hay momentos en que el abogado y la persona que está constituyendo esa determinada empresa tiene que acudir al registro mercantil a que verifiquen determinadas cosas. Entonces, el llamado a atención es este. Si establecemos un sistema, se supone que ese sistema me tiene que brindar todas las opciones completas para yo agilizar esa situación. De nada me sirve un sistema si yo tengo que ir en reiteradas ocasiones al registro a consultar cosas que realmente el sistema no me brinda. Entonces, sé que iniciar es difícil, sé que hay que ir mejorando, sé que con el avance de muchas situaciones hay que ir reformulando sistemas, pero lo ideal es que si se implementa un sistema, se desarrolle de la manera más íntegra posible y sin tantas fallas o falencias. Eh, Lamentablemente incluso hay límites con respecto a lo que se suma en su contenido, no hay certeza realmente que lo que está subiendo a ese registro pues sea fehacientemente lo que se está pidiendo. Eh, Hay muchas situaciones o muchos vacíos que quedan en cuanto al sistema. No sé qué me puedan llegar a decir ustedes, si tienen alguna experiencia, un ejemplo, algún conocimiento de que en Ecuador el hecho de poder ir a registrar alguna empresa o determinado fondo de comercio pues sea más fácil o no lleve tantas complejidades. Yo tengo conocimiento que en Colombia, si tenemos bien definido el objeto del cual vamos a desarrollar la actividad, en un día podemos salir de ese trámite y tenemos nuestro documento. Allá nosotros, si incumplimos consecuencialmente con las obligaciones que amerita el caso. Pero, por ejemplo, en Colombia es muy fácil constituir una compañía o una sociedad. No tengo el conocimiento en Ecuador cómo sería el trámite, pero por ejemplo aquí en Venezuela es bastante complicado, aun y cuando se está implementando el sistema, que sé que aún tiene muchos detalles. Doctora, muy buenos días. Para aportar lo que es la constitución de una empresa. Para tener constitución de una empresa, primero tiene que tener lo que son los documentos que son el RUT, a dónde va a funcionar, cuál es el capital que van a tener, adicional cuántas personas van a intervenir y a qué actividad se va a establecer en el mercado. Y si van a abrir sucursales o no en otros lugares. Eso más o menos lo que tengo entendido algunas personas que han constituido lo que es una empresa. Y a la vez los bienes tienen que ser registrados en una cuenta, puede ser una cuenta en sí, si es en que van a varias personas, tiene que ser una cuenta en común, es decir, que todos ellos puedan firmar para los respectivos movimientos, ¿no? Ok, Catherine, muchísimas gracias por tu aporte. Encantada con tu participación. Pero ahora mi pregunta es, ¿de casualidad alguno de ustedes tiene conocimiento cuánto demora la persona interesada teniendo todos los requisitos que me acabas de mencionar respecto al efectivo registro de esa empresa? Eso es lo que me llama poderosamente la atención, porque aquí, siendo honestos, si tenemos contactos, si tenemos todos los requisitos y conocemos al registrador, puede ventilarse de una manera rápida la constitución de una empresa, más o menos en 3 días, una semana. Es mi conocimiento. Si alguien pues puede darme una mejor orientación, estoy abierta al mismo porque pues la idea es crecer y mejorar. Pero me gustaría saber si en Ecuador es complicado el hecho de que aún teniendo esos requisitos, sea rápido registrarla. Si puedo registrarla, por ejemplo, en un día o demora aún más porque tiene revisiones. Yo, por ejemplo, le soy sincera, hace más de un año, ojo, hace más de un año, me presenté ante el registro inmobiliario para constituir una asociación civil. Eso quiere decir, como lo dije ahorita hace unos minutos, que no tiene una finalidad de lucro, o sea, no tiene fines de lucro. Y esta es la fecha y yo tengo un año esperando por respuesta del Sarén. O sea, Caracas no ha dado respuesta. Yo resido en Táchira, en San Cristóbal, y no me ha dado respuesta a esta situación. En el cambio, en situaciones de registro mercantil, es un poco más expedito, pero aún demora, aún demora. Y si, por ejemplo, vamos a realizar un cambio de domicilio, que también como comerciantes estamos en todo el derecho de cambiar de domicilio,
en esas situaciones a veces se demora muchísimo. En una ocasión yo realicé el cambio de domicilio y duré más de 7 meses para poderlo materializar. Ojo, en esa época no había un sistema, pero se demoró muchísimo en el tiempo. Entonces, quisiera escuchar si ustedes de casualidad tienen conocimiento o les dejo como tareita eso para la próxima clase, si efectivamente las personas tienen agilidad y facilidad para poder constituirlas. Porque yo, como lo menciono, nosotros tenemos derecho a realizar una actividad que nos beneficie y que nos dé el enriquecimiento para poder seguir viviendo. Por eso es que uno de los fines del Estado es la educación y el trabajo. Y aunado a esa educación y el trabajo, que nos faciliten todas los trámites para poder cumplir también con lo que nos establece la ley. Pero si nosotros como ciudadanos queremos cumplir con la ley y llegamos ante los registros y los registros no nos ayudan a materializar eso, ¿cómo quedan los principios, por ejemplo, de la buena administración? El principio de la buena administración está enfocado en lo que es en la centralidad del ciudadano, y la centralidad del ciudadano es justamente sus derechos humanos. Entonces, uno de los derechos humanos que yo tengo es también el derecho a trabajar y a constituir algo lícitamente hablando, pero que me permita mi sustento y el de mi familia. Entonces, me gustaría mucho saber cuánto tiempo demora alguien en constituir una empresa en Ecuador. No sé si les puedo dejar eso de tareita, espero que no les lleve mucho tiempo, pero lo hago a los fines de conocer un poco más la dinámica del derecho mercantil allí. No sé si me captaron. Doctora, pero no sé si le podía aportar lo siguiente. Directamente las personas que han creado compañía, el lapso máximo es de 45 días, porque tanto puede ser anónima o una compañía. Más o menos ese es el lapso que siempre se ha establecido en lo que son en el plazo de tiempo. Y cuando es una sociedad anónima, si tiene lucro, según el conformarse, son 20 minutos. Esos son los que siempre se ha estipulado en los registros y en los datos de las fuentes oficiales que tenemos en la parte de la creación de nuestro país, Ecuador. Ok, muchísimas gracias. O sea que aproximadamente entre 20 y 40 días es lo que se demora. Ay, muchas gracias, Caterine, por tu aporte. 45 días, eso es 45 días cuando es una sociedad anónima o una compañía. Y cuando para conformarse que es una sociedad anónima sin fines de lucro, el tiempo es de 20 minutos en el momento que ya se registra lo que es y ya va en trámite en el sistema. Ok, muchísimas gracias. Gracias por ese aporte, Caterine, muy valioso. Bueno, pero ¿cuál es la importancia del registro? Como les estaba mencionando. Primero, pues se apertura lo que es la publicidad mercantil y es necesario, ya que el público debe estar informado de lo que ocurre en una empresa. Además, pues se debe verificar la solvencia económica y que efectivamente pues se está cumpliendo con todos los requisitos que amerita el caso. Y cuando se intenta, por ejemplo, demanda, ya seamos legitimados activos o pasivos en materia mercantil, los abogados averiguan y verifican estos datos, entre otros, ya que pues es público. Entonces, a los fines de tener un orden, una sistematización y conocimiento realmente de la organización de los comerciantes, valga la redundancia, es muy importante que se registren estos fondos de comercio, estas actividades comerciales, porque independientemente no es lo mismo que nosotros realicemos algo y que esté establecido en un documento, que en determinado caso se llegue a presentar cualquier inconveniente, cualquier circunstancia y saber por dónde nos vamos a basar, qué tenemos efectivamente, qué nos hace falta, y no pues ser unos comerciantes a nivel informal, que yo entiendo que muchas personas inician de esa manera porque pues no tienen el suficiente capital o les da miedo porque siempre va intrínseco, como lo dije hace un momento, el riesgo, pero qué bonito es que tenemos todo organizado y que llevamos los documentos al día, que nos permiten también en un futuro no muy lejano, por ejemplo, solicitar un crédito o un préstamo ante una entidad bancaria para seguir impulsándonos y ampliándonos en este ámbito del comercio, que es una también de las características de lo que es el derecho mercantil. Pero pues se entiende que por lo menos ahora muchos emprendedores inician desde esa manera, de manera informal. Incluso aquí hay una campaña en Venezuela buscando que muchos emprendedores realmente realicen el registro y con ese propósito se ha tratado de que esas personas no cubran o no cumplan con lo que son unos determinados impuestos, que a la larga y en un futuro pues efectivamente los tienen que cubrir, pero, pero es un aporte y se trata de avanzar con ese registro
y esa organización, ese orden que debe existir. Además, si hay una demanda, independientemente, como lo mencioné, un demandante o un demandado, esa persona puede acudir a ese registro público y verificar en qué condiciones está la empresa. Eh, Hay muchas situaciones u operaciones mercantiles que realizamos y estamos expuestos a que pues, suceda cualquier cosa y por eso se da el atraso y se da la quiebra. Pero para que se llegue a esas situaciones, pues también hay unas formalidades y no es que tampoco, disculpen el término que voy a usar, se laven las manos como Poncio Pilatos, disculpen que traiga esta frase aquí a la clase, y todo quede allí. Recordemos también que esos comerciantes tienen sumado a la parte mercantil unas obligaciones laborales con sus trabajadores. Entonces los comerciantes no pueden justificarse en el hecho de que están en atraso o en quiebra para no cubrir o no cumplir con los derechos laborales que tienen con sus trabajadores. Recordemos que los derechos laborales son derechos irrenunciables y, como su palabra lo dice, independientemente que hayan sido retirados de esa entidad de trabajo, pues deben pagársele sus prestaciones sociales y otros conceptos laborales. Les quería consultar si dejamos la clase hasta aquí y seguimos compartiendo en la próxima. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna sugerencia. Doctorita, buen día. Quería acotar algo sobre lo que consultó de la publicación en redes sociales. Ujú. Cuando a veces, cuando uno trabaja o sea, en una empresa y comienza a publicar productos de otra empresa, pero yo lo hiciera como manera, como una ayuda económica, pero la empresa no lo va a ver de esa forma. Sí, claro, claro que sí. Sí, estaba hablando en ese momento de lo que era la competencia desleal, ¿no? Y es Claro, una pero práctica. claro, nosotros aquí tenemos la constitución que fue reformada en el 2008. Es una Ujú. constitución garantista en la que indica lo que es la libre expresión. Pero, doctorita, puede darse el caso que al momento, o sea, firmar un contrato laboral, el empleador me puede indicar que, o sea, firmar un compromiso de prudencia con lo que publico en mis redes sociales. Puede darse el caso que me puedan despedir por eso, porque estoy firmando ya un contrato. Puede darse eso, Sí, señor. Sí, señor, tal como usted lo acaba de mencionar, eso es correcto. Una cosa es que yo inicie relaciones laborales en una empresa y no me hagan firmar ningún pacto o ninguna cláusula de confidencialidad. Puede que yo no haya hecho eso y por ende, pues, yo vea que no me siento inmiscuida en una situación así. Lo correcto como seres humanos, con la ética, con los principios, con los valores, pues es que nosotros no seamos desleales a la empresa que nos está dando el sustento para comer y para vivir bien. Pero como lo acaba de comentar, muchas veces también nos damos cuenta que con solo laborar en un lugar no es suficiente para poder cubrir todas nuestras necesidades y la de nuestra familia. Eso es muy cierto. La idea es que la otra actividad que realicemos no choque o no afecte el desarrollo de la que principalmente nos está dando el beneficio, porque entonces es donde se comienza a ver la competencia desleal. Que muchas personas lo hacen, efectivamente muchas personas lo hacen. Y como les dije, ahora lo que están implementando muchas empresas transnacionales, no estoy diciendo que sean todas, pero sí la mayoría, es que aunado a la firma de su contrato de trabajo en esa empresa, es la firma de la cláusula de confidencialidad por los secretos y todos los protocolos que se manejen dentro de la misma, y sumado a eso, entonces no tienen autorización para abrir las redes sociales. Situación en la que yo no estoy de acuerdo porque aun y cuando respeto el hecho de que existen cláusulas de confidencialidad porque hay situaciones delicadas y hay especificidades que no deben ser divulgadas, también es muy cierto que, como dicen sus compañeros, nosotros tenemos derecho a la libertad de expresión. Entonces, ¿cómo van a coartar mi derecho a poder usar redes sociales, ya sea Facebook, ya sea Twitter o ya sea Instagram, por el hecho de que yo trabaje en una empresa transnacional? Una cosa, como lo dijeron también sus compañeros hace un momento, es que yo esté divulgando situaciones relacionadas con mi trabajo en el Instagram, por ejemplo.
Y otra cosa muy diferente es que yo pueda hacer mi vida y pueda compartir las actividades que yo hago de manera diaria sin mencionar el trabajo. Puede que yo tenga el uso de mis redes sociales, pero que no muestre de ninguna manera lo que tenga que ver con mi trabajo. También incluso por seguridad. Hay muchas personas que ocultan en donde trabajan por la seguridad y por otras situaciones que no deben ser conocidas porque es muy delicado. Hay personas que usan de una manera muy malintencionada las redes sociales, pero hay otras que simplemente pues tienen derecho a usarlas y me parece que es como extremo esta situación. Respecto a una duda que está comentando un compañero que me parece muy valioso que lo estén ventilando ahora por acá, yo en el transcurso del día me comprometo a compartir los documentos para que ustedes puedan realizar la tarea número 2 referente a las sociedades por acciones simplificadas y las sociedades mercantiles. ¿Cuál es mi intención? Mi intención es que ustedes vean las sociedades por acciones simplificadas de conformidad a la ley y al reglamento que les voy a compartir de Ecuador y lo que ustedes pueden observar dentro de las sociedades mercantiles aquí en Venezuela. Por ejemplo, lo que existe acá está bastante desarrollado en el Código de Comercio, pero en Ecuador es muy diferente. Entonces, lo que yo quiero es que ustedes, por medio de esas sociedades por acciones simplificadas, hagan como un cuadro comparativo con lo que son las sociedades mercantiles acá. O sea, es que vean que la figura de la sociedad de acciones simplificadas en Ecuador, que aquí en Venezuela no existe. Aquí en Venezuela no existe. En cambio, ustedes allá sí la tienen. Entonces, viendo la sociedad por acciones simplificadas y las sociedades mercantiles aquí en Venezuela, me hagan una comparación. Eso es lo que yo quiero que hagan. Pero me comprometo a compartirles la información que yo tengo para que a ustedes se les haga más fácil el desarrollo de la misma. ¿Les parece bien? Yo me comprometo entonces a compartirles esa información. Voy a dejarles estos 10 minuticos para que descansen un momento porque sé que ahorita tienen clase con otro docente del IESIP. Para mí ha sido un gusto compartir con todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias por su participación y cualquier detalle recuerden que estamos a la orden tanto por el grupo de WhatsApp complexivo como por la plataforma de IESIP. Mil gracias, que tengan excelente día.